En esta oportunidad hablaremos sobre los estados de agregación. Si a cualquier sustancia se le modifican sus variables de temperatura, presión o volumen, o dos o tres de estas variables, podemos obtener distintos estados o fases en relación a las fuerzas de unión de sus partículas, es decir, las fuerzas intermoleculares o las fuerzas interatómicas. Los estados de agregación más comunes son el sólido, en morado, el líquido en azul y el gas en verde. Para el sólido vemos que las partículas están tan juntas unas de otras que la fuerza intermolecular es bastante alta, ya sea de atracción como de poco movimiento o vibración entre ellas. Luego en el líquido vemos que hay un mayor grado de libertad de movimiento de las moléculas. Estas pueden interactuar entre sí, pero están más distanciadas, por lo tanto la fuerza intermolecular es menor que en el sólido. Finalmente en el gas es cuando menos fuerzas intermoleculares hay, ya que están tan separadas unas de otras que prácticamente no interactúan. Por ejemplo, si en una habitación vacía colocáramos dos moléculas de gas, estas van a estar tan separadas unas de otras que ocuparían una esquina y la otra la esquina contraria, sin haber nada de interacción entre ellas. Los cambios de fase son las transiciones entre un estado a otro, como muestran las flechas del siguiente esquema. Los nombres de los cambios de fase entre sólido, líquido y gas son: entre sólido y líquido, fusión, cuyo inverso es el congelamiento, que es del líquido a sólido. Del líquido a gas tenemos la ebullición, cuya inversa es la condensación, de gas a líquido. La sublimación ocurre de sólido a gas sin pasar por el estado líquido, por ejemplo el dióxido de carbono, al ponerlo a temperatura ambiente desde el hielo seco, y de gas a sólido la deposición o sublimación inversa. Finalmente, observamos en la imagen un diagrama de fases que nos informa a qué temperatura y presión con volumen constante encontraremos las distintas fases de una sustancia determinada. Por ejemplo, el agua en la imagen.